Así como la suma y la multiplicación tienen operaciones inversas, que serían la resta y la división respectivamente, la potenciación tiene operaciones inversas. Serían dos operaciones que ya vamos a ver. En toda potenciación, que sería la operación, interviene la base de la potencia, el exponente, y el resultado sería la potencia, en este caso de 2 al cubo. Las operaciones inversas, bueno, la que estudiamos es la radicación. En esta operación los elementos que intervienen son el índice de la raíz, el signo radical, el radicando, y el resultado es lo que llamamos en este caso particular, la raíz cúbica de 8. Bien, la radicación calcula la base de la potenciación, porque cuando calculamos la raíz cúbica de 8 nos da por resultado 2. Y 2, ¿qué es dentro de la potenciación? Y la base. Ahora bien, hay otra operación que es inversa a la potenciación, que se conoce como logaritmación. El logaritmo de un número, en nuestro caso el logaritmo de 8 en base 2, donde los elementos que intervienen son el argumento, es decir, el número al cual se le aplica el logaritmo, la base del logaritmo y el resultado, que es conocido como el logaritmo, en este caso el logaritmo de 8 de base 2. Bien, entonces, ¿qué calcula el logaritmo? El logaritmo calcula el exponente de la potencia, ¿no es cierto?, que teníamos como ejemplo en un primer momento. O sea que nosotros cuando queremos resolver el logaritmo de 8 en base 2, tenemos que pensar ¿qué exponente necesita 2 para llegar a transformarse en 8? Y evidentemente el exponente que estamos pensando es 3, ¿no es cierto? Bien, entonces podríamos decir que el logaritmo de un número positivo, en este caso 8, en una base 2, que tiene que ser positiva y diferente de 1, es el exponente 3, al cual debe elevarse la base 2, ¿no es cierto?, para obtener el número 8. ¿Por qué decimos nosotros que tienen que darse esas condiciones? Vamos a analizar por separado, pero antes revisamos otra vez el concepto del logaritmo número. El logaritmo de base 5 de 25 es igual a un número, de manera que 5 elevado a ese número que estoy buscando me tiene que dar 25. ¿Y cuál sería ese número? Y evidentemente ese número es 2. Ahora bien, el argumento tiene que ser positivo. Vamos a ver qué pasa si tenemos un argumento negativo. Por ejemplo, logaritmo en base 7 de menos 49. Pensemos, ¿cuál es el exponente que tiene que tener 7 para obtener como resultado menos 49? Vamos a probar, ¿sí? Si elevamos 7 al cuadrado nos da 49 positivo, y si elevamos 7 a la menos 2 nos da el inverso de 49, pero nunca 49 negativo, ¿no es cierto? Entonces no existe ese número que nos devuelva una potencia negativa. Bien, vamos a analizar ahora en el caso en que la base tiene que ser positiva, y luego analizaremos distinta de 1. Bien, vamos a probar entonces una base negativa, ¿no es cierto? ¿Cómo nos quedaría? Por ejemplo, el logaritmo de base menos 5 de 25 nos da un número x. ¿Cuál? Bueno, menos 5 elevado a la x nos tiene que dar 25.
En este caso, el valor de x que satisface la igualdad es 2, ¿no es cierto? Para este ejemplo en particular, bien, no tuvimos ningún problema. Lo que no quiere decir que siempre que la base sea negativa vamos a poder plantear la definición del logaritmo. Como por ejemplo, el logaritmo de base menos 5 de 125, si lo planteamos de acuerdo a la definición del logaritmo, es decir, si solo si, menos 5 elevado a un exponente desconocido, al que llamamos x, es igual a 125, es ahí donde nos preguntamos entonces qué valor tiene que tomar x para transformar menos 5 en 125. Y bueno, ahí nos encontramos con un inconveniente, porque si le asignamos al exponente el número 3, nos devuelve menos 125. Y si le asignamos el valor menos 3, nos devuelve el inverso de menos 125, pero en ningún momento pasamos, para ningún exponente pasamos de menos 5 a más 125. Es por eso que decimos que no existe el logaritmo de base negativa, porque no podemos trabajar con un logaritmo de ese tipo, ya que no aplica la definición que hemos establecido. Al decir base positiva, estamos dejando fuera del rango de la definición no solo a los números negativos, sino también al cero. Es decir que si planteamos, por ejemplo, queremos saber el logaritmo de 25 en base 0 a que es igual, de acuerdo a la definición, se tiene que dar que 0 elevado a la x nos tiene que dar igual a 25. Lo cual es una incongruencia, porque sabemos que 0 elevado a cualquier exponente es igual a 0. Bueno, salvo el caso conocido como una paradoja, 0 elevado a la 0, que no es el tema que estamos tratando. Ahora bien, acá también dice que la base tiene que ser diferente de 1. Bueno, vamos a plantear un ejemplo en donde la base es 1, a ver qué pasa. De acuerdo a la definición del logaritmo, tendríamos que, para calcular cuál es el valor que tiene que adoptar x, tendríamos que escribir que 1 elevado a la x tiene que ser igual a 25. Lo que no puede ser, ¿no es cierto? Porque sabemos que 1 elevado a cualquier exponente es igual a 1. Queda así demostrado entonces que el logaritmo de un número positivo en una base positiva y diferente de 1 es el exponente al cual debe elevarse la base para obtener el número planteado, ¿no es cierto?